La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Bienvenida a el capítulo número 36 del Viaje Podcast, el cual quiero iniciar con una interesante frase que encontré. De hecho, es de uno de los primeros viajeros reconocidos en el mundo. Por allá en el año 1304 nació. Es un marroquí que recorrió, fue una de las primeras personas que dejó registro más de 120.000 kilómetros, unos 40 países, algo que pues a esa época pues era un hito. Y él dejó una frase que me pareció bastante interesante para el capítulo de hoy y es: viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador. El autor se llama Ibn Battuta. Entonces, pues nada, creo que se acopla muy bien a lo que vamos a hablar en el día de hoy, de cómo un viaje transformó tu vida, de cómo ahora eres la narradora de ese viaje, que sin duda pues puede que para muchos sea un viaje corto y en perspectiva da esa impresión, pero pues fue un viaje bastante transformador y eso fue lo que me cautivó de tu historia y pues me llevó a extenderte la invitación el día de hoy, que nuevamente pues gracias por aceptar. Y pues nada, Coco, como ya lo había mencionado anteriormente, pues tú hiciste un viaje de 3 meses por Asia que transformó por completo la perspectiva que tenías de tu vida y le dio un rumbo de 180 grados a tu existencia. Entonces pues nada, cuéntame qué te llevó a tomar ese viaje y es como quiero iniciar este capítulo. Vale, genial. Pues todo empezó un poquito un poquito por mi personalidad. Siempre he sido una persona muy perfeccionista, muy controladora, muy autoexigente y siempre he querido contentar a los demás de alguna manera. Siempre he querido ser la niña perfecta, la hija perfecta y siempre dar, ¿no? Pero hay un punto en el que me di cuenta que si dabas muchísimo, pero tú no cuidabas de tu salud mental, petabas. Y eso es un poco lo que me pasó. Acabé petando y eso fue en la universidad. Y ahí empezó un poco todo, el autoexigirme de alguna manera, intentar sacar las mejores notas, ser esa alumna perfecta en todo y no plantearte tu vida, simplemente seguir el patrón, ¿no?, que todo el mundo en la sociedad dicta, ¿no? El hacer una universidad, sacar buenas notas, máster, trabajo. No me planteaba nada, pero sí que es verdad que en ese momento tuve un clic, un momento de crisis en el que empecé a tener lo que sería depresión, y un poco para que me vayas preguntando tú también, y ser breve, pero bueno, a raíz de esta depresión empecé a darme cuenta que yo no quería seguir viviendo como estaba haciendo, ¿no? Que es de cara afuera y no de cara adentro. Total, valioso lo que mencionas, sí, pues es como nos están, y es el esquema habitual, ¿no? Que nos imponen unas metas que debemos cumplir, hay unas imposiciones de la sociedad que no nos permiten en algún momento como reflexionar y darnos cuenta qué es lo que realmente nos gusta. Y pues tu caso es muy recurrente y muy habitual y seguramente muchas personas se van a sentir familiarizadas con tu historia. Y es porque estamos tratando de cumplir estereotipos y que nos imponen nuestros padres, generalmente amigos y la sociedad, de cumplir ciertos estándares para aparentar ser exitosos, para aparentar más que cualquier otra cosa, sentirnos y ser es más que todo una apariencia hacia el exterior. Entonces, es el resultado que vemos actualmente en donde los picos de depresión, de problemas mentales, de ansiedad y demás están completamente desbordados, disparados, porque este sistema social está diseñado básicamente para que las personas se mantengan atrapadas en esa burbuja y generen ese tipo de situaciones. Pero ¿qué te llevó ahora sí en concreto a tomar esa decisión de empezar el viaje? Porque pues generalmente las personas suelen buscar, no sé, lo convencional que es ir a psicólogo, que pues obviamente es una herramienta muy buena, está muy bien, pero lo que me parece muy interesante en ti es que ese viaje que solo duró 3 meses, o sea, el conocimiento de uno mismo es una ardua labor que puede nunca acabar, de hecho nunca termina, porque pues todos los días vamos conociendo nuestros matices de nuestra personalidad y demás,
Pero pues sin duda el viaje te transformó porque me mencionabas antes en tu forma de expresarte, de ver el mundo y demás. ¿Y cómo surge esa idea de hacerlo a través de un viaje? Porque hay personas que duran años en terapia, buscan otras alternativas y tú fue como un viaje de vacaciones pero pues con ese gran cambio que realizó. Sí. Bueno, al final es verdad que nunca lo enfoqué como un viaje de vacaciones, pero tampoco sabía lo tanto que me iba a marcar. Eso es cierto. Yo, bueno, a raíz de esta depresión y sacar las mejores notas en la universidad, al terminar, vi como esos aplausos, me daban ese premio y me di cuenta que yo por dentro estaba vacía, aunque todos los demás estaban súper orgullosos de mí, ¿no? De, wow, lo que ha conseguido Coco. Pero claro, nadie sabía que yo había estado en un centro de día tratándome por temas de salud mental. Me aislé muchísimo, dejé de hacer planes, entonces me sentía un vacío, me sentía perdida, pero aún así yo estaba en como lo que marcaba la sociedad, ¿no? Yo en ese momento también trabajaba en una consultora, o sea, estaba trabajando, pero cuando me dieron el premio y un poco acabé la universidad, fue un rompo con todo, rompo con lo que sería mi carrera profesional, que en ese momento estaba yendo bien, estaba en una buena posición, estaba en consultoría, que es como súper bien visto, y rompí con todo y decidí pues darme ese tiempo, darme ese espacio para empezarme a conocer otra vez, porque me había dejado, me había olvidado de mí y sobre todo ya no sabía lo que quería yo. Sabía lo que los demás querían para mí, pero yo no sabía lo que yo quería para mí misma porque apenas me conocía, no me di el tiempo ni el espacio para hacerlo. Entonces no fue un viaje de me voy de vacaciones, sino un no sé qué necesito ahora mismo en mi vida, pero no puedo seguir así, necesito un cambio radical. Fueron 3 meses, pero al final irte sola también da miedo, da respeto. Hay muchísima gente que le encantaría hacerlo, pero tienen esos miedos que los bloquean, porque al final te vas sola, no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Y todo eso al final fue lo que para mí fue una transformación, pero tenía claro una cosa, que es que iba a intentar retarme en muchas cosas. Por ejemplo, empecé a fluir y yo era súper perfeccionista, súper de planificarlo todo, controladora en el sentido de organizar todo en una agenda y me dejé llevar y eso para mí al principio fue difícil. Tuve sube bajas porque fue difícil el cambiar tu personalidad o tu manera de ser, ¿no? Más que tu personalidad, pero necesitaba ese cambio, me lo estaba pidiendo a gritos. Sí, justamente eso era lo otro que te quería preguntar. ¿Qué retos te afrontó realizar el viaje? Porque personalmente lo que tú dices, sí, el miedo, y más que lastimosamente en la sociedad en la que vivimos, pues la mujer tiende a ser mucho más vulnerable físicamente que un hombre, ¿no? Y más en un país desconocido, más que, no sé, no hace mucho tiempo hubo un caso famoso en Asia de una mujer que fue abusada sexualmente, y eso que iba en compañía de su pareja y estaban viajando. Entonces, digamos que todas esas cosas, o sea, si tú buscas cosas negativas que te digan no hacerlo, las vas a encontrar por montones, total. Y no, incluso vas a encontrar más de por qué sí hacerlo. Y digamos que la familia también. Me gustaría saber cómo lo tomó tu familia al decirles me voy a viajar sola por Asia. Porque pues, digamos que, no sé, si con temor a juzgar, eh, muchas de las conductas que nosotros hacemos en el día a día, pues obviamente son el reflejo de de nuestra crianza con nuestros padres, es el reflejo de esa crianza. Entonces, digamos que no sé cómo son tus padres contigo, si son sobreprotectores y demás, y cómo lo afrontaron ellos en el momento en el que tú dijiste, me voy a viajar sola por Asia un par de meses, porque es que una cosa también es, no sé, irte un fin de semana, una semana, a otra es a 3 meses, que un montón de cosas pueden pasar, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, en cuanto a mis padres, la verdad es que ellos siempre me han apoyado en todo. Vengo de una familia también bastante emprendedora, entonces eso también ayuda porque ellos también, yo he vivido con ellos lo que ha sido un cambio de realidad, un cambiar de pasar de vivir a la ciudad a vivir a la montaña, empezar un negocio desde cero, caerse y volverse a levantar. Entonces, desde muy pequeña yo vivo con esta familia no emprendedora y entonces en este aspecto ellos me han apoyado siempre y yo he aprendido de ellos y he aprendido un poco de eso, ¿no? Que tienes que ser, por una parte, multidisciplinar
saberte adaptar a las situaciones y que nada es estable y que nada es para siempre, sea bueno, sea malo. Por eso no nos tenemos que aferrar a esas emociones, porque al final vienen y van. Entonces es como tú gestionas esa emoción, ¿no? Entonces, por esta parte, mi familia nunca me ha exigido, siempre he sido yo. Y siempre he sido yo porque aquí viene el otro tema, ¿no? Al final me sentía muy cómoda en mi casa, pero por otra parte, a nivel más de la sociedad, ¿no? Mi círculo, sí que había una presión social de querer encajar, una presión social de querer ser reconocida, de ser una buena, o sea, ser bien vista. Entonces, para mí no me marcó tanto lo que era la familia, sino más lo que es mi círculo, ¿no? Y en cómo ellos vieron este viaje, también es cierto que hay algunos que me han apoyado muchísimo y hay otros que obviamente te apoyan, pero también creo que lo que piensan es, esta chica está loca, ¿no? O esta chica, pobrecita, está perdida, o no está bien porque se va a viajar. Claro, ese es el problema de romper un esquema convencional, ¿no? Que son patrones que han venido forjándose en la sociedad durante milenios prácticamente. Y pues romper ese molde, romper ese esquema, pues las personas no es que te deseen el mal, sino que pues ellos están acostumbrados a otra perspectiva y quieren básicamente lo mejor desde su vista del mundo, ¿sí? Entonces quieren lo mejor para ti y pues para ellos puede ser que lo mejor es verte en una oficina sentada 8 horas, con hijos, así estés deprimida y eso, pero ellos consideran que eso es lo mejor para ti porque pues hay cosas que no son tan fáciles de hablar, ¿no? Digamos que obviamente tú ahorita hablas de tu depresión y esos problemas que te llevaron a tocar fondo y que te llevaron a poder, porque pues es esencial en la vida y en la existencia de todo ser humano el que a veces necesitamos tocar fondo para poder salir de ahí, para que en nuestra vida generalmente se haga un cambio, porque si no, pues nos acostumbramos y entramos en una zona de confort y seguimos ahí como un robot, una maquinita, pero esos puntos álgidos donde tocamos fondo es donde la vida nos despierta, nos da un golpe y nos dice, mierda, que hay que cambiar algo. Entonces también son necesarios. Y pues bueno, o sea, y obviamente ahorita lo puedes hablar abiertamente. Seguramente hace unos meses no lo podías hacer, como que tengo depresión, porque pues a veces uno también tiende a juzgar a las personas en vez de ser un poco más condescendiente y decir, claro, te entiendo que tengas depresión. A veces cuando no hemos vivido algo, no hemos pasado por esa etapa, pues nos es difícil asimilarlo, entenderlo y pues obviamente es mucho más difícil ayudar a las personas, ¿sí? Que hacia ese punto, ese ya es hacia donde también quiero llegar, porque me gustaría empezar a tocar un poco lo de esa iniciativa que tienes ahora de Solo Travel, que tú lo hiciste, afrontaste tus miedos, viajaste durante esos 3 meses por Asia, y ahora quieres compartir esa experiencia y ese aprendizaje con otras personas, me imagino que principalmente mujeres, para que se arriesguen a viajar solas, pero con cierto acompañamiento, porque a veces el tema de la logística del viaje, de los puntos a donde llegar y demás, a pesar de que ahora con internet pues todo es un poco más fácil, pues sigue siendo un factor de temor y un factor de riesgo realmente para las personas que viajan solas. Entonces me gustaría que me contaras de esa iniciativa y ya ahorita más adelante hablar de esas experiencias que tuviste durante el viaje. Vale, perfecto. Y sí que es verdad, Yamit, que me gustaría comentarte que cuando yo tuve depresión, sí que es verdad que, y estuve en este centro, las personas que estaban allí al final nos ponen una etiqueta y nos dicen, tú tienes depresión, o tú tienes este trastorno, o tú tienes... Y esa etiqueta al final nos acaba limitando muchísimo, porque nos acabamos creyendo que nosotros solo somos eso. Pero ¿qué pasa? Que yo nunca me quise creer que yo tenía esa depresión o que yo era esa persona, ¿no? Porque al final eso te limita y te bloquea. Y yo no quería ser eso. Yo puedo ser lo que quiera ser, ¿no? Y entonces, en el momento que cambias esa mentalidad y cambias el cómo te hablas y lo que tú crees, al final lo creas y lo que tú sientes lo creas, si tú no crees que tienes esa depresión o ese trastorno de cualquier cosa, eso va a facilitar y agilizar mucho más el proceso de sanación. Y luego, por otra parte, nunca me quise victimizar, porque cuando nos victimizamos de nuestro propio problema, ¿no? El ¿por qué me pasa esto a mí? Porque yo pensaba, ¿por qué me pasa eso? Sí, siempre he sido una alumna excelente, soy la niña perfecta, sí.
pues gracias a eso, yo ahora agradezco cada día que me haya pasado eso, porque ahora miro atrás y veo los puntos que acaban conectando un poco en mi historia y ahora entiendo por qué tuve que estar en un centro, por qué tuve que pasar por depresión, por qué antes tenía que ser una niña perfeccionista y sufrir muchísimo en este aspecto, porque gracias a todo eso ahora he podido crecer con ello, he acabado haciendo este viaje que me ha transformado mucho más y ahora voy a poder acompañar a través de de la humildad, desde la humildad, pero a través de mi historia personal, acompañar a otras personas que sé que hay muchísima gente pasando por lo que yo he pasado, ¿no? Y por otra parte, sí que es verdad que no solo serían mujeres a las que acompaño, sino que también me estoy encontrando que hay hombres que también me están pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque yo no estoy enfocando, que luego te explicaré lo que tú me decías de experiencias, pero en cuanto al programa que yo ahora ofrezco al volver, ¿no? Al final el programa no es solo para mujeres porque es un acompañamiento emocional y tanto hombres como mujeres tienen depresión, tanto hombres como mujeres pueden sentirse vacíos en la vida, puede sentirse ese bloqueo, ese no sé qué, no sé por qué me levanto cada mañana, ¿no? No tengo un propósito. Entonces, por eso lo enfoco en ambos, ¿no? Y bueno, un poco cuando volví de Asia, ahí volvió un poco la presión social de decir, bueno, ahora ya has estado en este viaje, todo genial, ¿ahora qué vas a hacer con tu vida? Y empezaron de nuevo esas preguntas incómodas de, ¿ahora vas a volver a buscar trabajo? ¿O ahora vas a ponerte a buscar otra consultora? ¿O qué vas a hacer? ¿No? Tienes que aprovechar ese título tan bueno con tus notas. Y en ese momento yo seguí ese patrón y seguí a la sociedad. Ostras, es verdad, ¿no? Me he ido de viaje, pero ahora tengo que demostrarles que me he ido de viaje, pero ahora ya estoy colocada en un buen trabajo otra vez, ¿no? Y yo iba a entrar en una empresa. De hecho, hice una entrevista y era de inteligencia artificial, era de ventas. Y hubo un momento que cuando el entrevistador me dijo, ¿estás dentro? Como que en mi cuerpo algo reaccionó mal, ¿no? Yo sentí, porque Asia me enseñó a escucharme y a sentir mis señales, mis mensajes, ¿no? Lo que el cuerpo nos habla, es muy sabio, muchas veces lo apagamos, pero al escucharlo me di cuenta que no era por allí. Entonces yo sabía, digo, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero por aquí no es. Y entonces fue cuando, desde escucharme y desde coger las herramientas que había aprendido en Asia, me las llevé conmigo a España y quise, por eso digo, quise vivir desde dentro. Empecé a emprender. Y ahí fue cuando empecé todo el proyecto, que al final Coco Travel es un programa de acompañamiento emocional en las 3 fases, yo las divido en 3 fases, que son las 3 fases por las que yo pasé. Tanto es importante tener una preparación antes del viaje, una preparación de romper con creencias limitantes, romper con miedos, intencionar el viaje, el pensar para qué este viaje está ahora mismo en mi vida, ¿no? ¿Por qué siento el llamado a hacer esto? Y replanteártelo y intencionar el viaje un poco a nivel más de ¿para qué este viaje está aquí? ¿Cuál es el propósito del viaje? ¿Qué estoy buscando? No voy a salir de fiesta y me lo voy a pasar como unas vacaciones. No, hay mucho más allí. Voy a entrar en mí. Al final es como vamos a hacer cirugía. Es incómodo. Es incómodo. Estás mucho tiempo solo, y bueno, esa sería como la fase, la prefase. Luego hay el acompañamiento durante, pero sobre todo la posfase, mediante herramientas que proporciono y eso, pero la posfase es, una vez llegas, lo que me pasó a mí, no vuelvas a entrar en ese piloto automático, en ese bucle, no vuelvas a escuchar a la sociedad porque vas a volver donde estabas y el viaje no te va a servir. Entonces, el estar acompañado para accionar y tomar nuevas decisiones, podrás empezar a estar más alineado a esa nueva realidad que juntos podemos crear, ¿no? Es un poco eso. Está fantástico. Me encanta lo que mencionas y quería hacer énfasis antes de continuar un poco en lo que decías hace un momento. Y esa perspectiva es brutal, o sea, de sí tenías depresión, pero no sentías que o no eras eso, que esa etiqueta. No sé a ti cómo llegó esa reflexión y ese pensamiento, o a veces, pues, digamos que uno lo, no sé, lo ve, lo escucha y demás, pero hay un libro muy interesante que me gustaría recomendar, que se llama El conocimiento de uno mismo, no lo escribe porque es una persona que él nunca escribió, solamente dictaba conferencias, que es Jiddu Krishnamurti, que es un maestro de Asia, justamente del pensamiento oriental, con muchas
muchos matices del taoísmo y demás, y bueno, él dictó una conferencia que era sobre el conocimiento de uno mismo, y en una parte de eso dice, claro, es natural como seres humanos sentir, ¿sí? Sentimos amor, sentimos rabia, sentimos odio, tristeza, pero no somos eso, no te puedes definir con una emoción. Lo que tienes que permitir a tu cuerpo y a tu ser y a tu mente es sentir, nada más que eso. Es un sentimiento que al fin y al cabo es pasajero. Entonces, él dice, si en algún momento eres tristeza, pues deja que todo tu cuerpo sea tristeza. Si tienes que llorar, pues llora, pero deja que así como todo en la vida, fluya. Y tienes que soltar esa emoción porque tú no eres eso, ¿sí? Absolutamente tú no eres eso, ni siquiera logras comprender ni entender lo que eres, porque pues nuestra creencia de quién somos está limitada por la percepción que tienen nuestros sentidos. Entonces, pues nosotros sabemos y creemos que somos este cuerpo físico que se ve frente a un espejo, creemos que somos un nombre que ni siquiera escogimos, creemos que somos de una raza, digamos, de que tú eres española, yo soy bueno, ecuatoriano. Pero ni siquiera somos eso, o sea, esos son invenciones de la sociedad en la cual vivimos, entonces no somos absolutamente nada de eso. Y lo que tú dices es completamente cierto. Hay que hacer una cirugía, es hacer una catarsis en donde todas esas creencias por un instante mueran y entender que no eres eso. Tú no eres no eres Coco, ni nada de lo que crees que eres, para realmente empezar un poco porque pues lo que digo es un ejercicio que es complicado. Y me encanta también tu iniciativa porque considero personalmente que la mejor terapia que existe, con todo el respeto para psicólogos y personas que estudian, ¿no?, a profundidad las enfermedades mentales y demás, la mejor terapia que existe para mí es viajar. Y sé que para muchas personas lo es, porque viajar no solamente es ir a conocer un sitio, viajar y dependiendo la forma, el sitio a donde vayas, también es enfrentarte a tus miedos, ¿sí? Con cosas tan básicas como si le tienes miedo a las alturas y vas a un acantilado a saltar a un río, pues tienes que afrontar tus miedos, tienes que enfrentarte a la incomodidad, tienes que afrontarte por más que hayas planeado un viaje, por más que hayas hecho reservaciones de hotel, tienes que enfrentarte a la incertidumbre porque se puede retrasar un vuelo, porque se puede retrasar el avión, porque se pueden confundir en la reserva de tu hotel. Y hay personas que eso las desestabiliza por completo. Lo que tú decías, hay gente que le encanta que todo salga perfecto y cuando la perfección como no existe, pues nos enseña también a abrazar esa incertidumbre. Y además que nosotros vivimos encerrados pues en la cultura en la que crecimos, ¿no? Y en este mundo hay miles de culturas, miles de creencias que también cuando viajas y te das la oportunidad de experimentar, pues es boom a tu cabeza, es hacer un clic completo y cambiar esa percepción. Ahora sí me gustaría entrar un poco más ya en tu viaje como tal durante estos 3 meses, que nos contaras, digamos, algunas anécdotas, experiencias que tuviste, de por qué fue tan transformador que viste en Asia, que te llevó a cambiar por completo esa percepción de tu vida. De hecho, veía un video que me encantó cuando estuvieron en el apagón de España. Que sí, obviamente, y salió aquí en noticias en Colombia, que pues es algo que a la hora de a nosotros pues no nos afecta, pero salió en noticias como si fuera algo muy denso, muy trágico. Y yo decía, pero pues aquí en los pueblos en Colombia también se va la luz y la gente no se pone loca, ni se desespera, ni dura uno hasta un día sin luz. Y antes se pone eso uno a jugar juegos de mesa, se duerme uno más temprano, cosas así. Y entonces me pareció muy bueno tu video, que por ahí lo compartí. Y me gustaría ver eso, qué viste allá, qué te llevó a cambiar esa percepción, qué ideas cambiaron en ti a raíz de este viaje. Y un poco también lo que decías del apagón son las miradas, ¿no? De cómo nosotros vimos eso y vosotros, o por ejemplo en Asia, lo viven cada día, ¿no? Y cómo unos estamos acostumbrados, otros no, y un poco pues la mirada, que nada es real, que al final es cómo tú quieras afrontar esa realidad, ¿no? Y cómo quieras afrontar eso que a ti te pasa. Y por otra parte, sí que te quería comentar que también yo he ido muchos años a psicólogas, muchos años a coach y me han ido bien, claro que sí, me han ido súper bien y estoy súper agradecida por todo este crecimiento que he hecho con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un punto que te das cuenta que las respuestas están dentro. Y claro,
escuchar a familiares, escuchar a amigos, escuchar a tu propia psicóloga, ¿no? Tener ese apoyo está muy bien, pero muchas veces es silenciar lo exterior para entrar en ti. Eso lo aprendí en Asia porque hice una meditación, ahora te cuento, pero es un poco el entrar en ti, conectar contigo y darte cuenta que uno, nuestro cuerpo nos habla y dos, tenemos las respuestas dentro. Y nadie mejor que nosotros sabemos qué es lo que nos va a ir mejor al final, ¿no? Entonces, un poco con todo esto, Asia me enseñó, como te decía, ¿no? A fluir, eso 100%, fluí en todo el viaje. Yo, ya te digo, era súper controladora y perfeccionista y decidí irme con una mochila de 7 kilos y no tenía ni un itinerario. Por eso digo que soy la no agencia, porque yo no te voy a ayudar a planificar un viaje, porque creo que cada uno va a vivir lo que le toque vivir. Siempre hay un para qué en las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, a raíz de este viaje, pues me propuse el fluir a tope y entonces me cogía hostales a diario y buscaba un poco el itinerario a diario, pero no era buscarlo, es que el itinerario me llegaba a mí. De repente conocías a no sé qué persona y te decía, oye, no sé si has estado ahí, no sé qué, pues voy a ir. Vas, de repente te encuentras a otra persona, esa otra persona te conecta con tal otra y así fluyendo hasta que se dio la magia en Asia, se dio la magia hasta hacer un vipassana, no sé si conoces lo que es o quieres que lo cuente un poco. Igual cuéntalo, por favor, sí, sí. Pues Vipassana es una meditación, bueno, es un programa que se medita 10 días, 10 horas seguidas, te levantas 4:30 de la mañana y no te vas a dormir hasta, dejas de meditar a las 9:30. Hay pausas para comer, pero todo es enfocado en meditación. Es una meditación en silencio y sin móviles. Yo la verdad es que en casa avisé, pero no avisé a todas mis amistades, ¿no? Y se preocuparon, porque al final solo veían un tic durante 10 días y estaba en Camboya en ese momento, ¿no? Haciendo el retiro. Pero fue la primera vez que medité y yo pensaba, no sé si seré capaz, ¿no? Pero al final el viaje era eso, retarme, salir de mi zona de confort, romper con miedos y darme cuenta de que soy capaz de lo que quiera al final, ¿no? Soy capaz de lo que sienta y por eso llegué al viaje empoderada, más segura de mí misma. Era una persona muy, no me gusta decir débil, pero la gente me veía una persona insegura, necesitaba mucho depender de otras personas, ¿no? Y al final yo buscaba ese flotador en la gente, pero al final me di cuenta que yo me tenía que sostener a mí misma. Y solo en Asia pude entender eso porque al final no tenía nadie más que a mí. Y obviamente me pasó subidas, bajadas y me pasó de todo, pero yo al final me di cuenta que yo sola podía solventarlo. Entonces, cuando vuelves, te das cuenta que ahora hacer un directo no me pone nerviosa o hacer un examen o porque digo, ostras, Coco, que te has ido a viajar sola por Asia. Entonces, ese clic te ayuda a decir, wow, soy capaz de lo que quiera, ¿no? Y desde esta mente de creer, pues crear, he ido consiguiendo y estoy empezando a vivir más desde dentro. Por eso tengo ahora proyectos, sueños y sobre todo es que me levanto apasionada de lo que estoy haciendo, de poder acompañar y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Claro, y es eso, ¿no? Encontrar que nos apasione nuestra existencia y que no sea un día a día a que nos lleve a, no sé, desde la forma en cómo se inicia el día, empiezas a programarte a lo largo del mismo y a lo largo de tu vida, porque pues eh, generalmente el pensamiento inicial de las personas es como que, qué pereza tener que pararme de la cama, y ya iniciamos con ese pensamiento un poco más negativo y demás. En cuanto a la meditación, me gustaría que tocaras un poco más a fondo, porque claro, son 10 días y de pronto así contándolo y ya lo viviste, pero pues no es tan fácil sentarse durante 10 horas, durante tantos días. Y no sé, me gustaría que mencionaras como que fue ese aprendizaje final que tú dijiste, wow, esta experiencia fue brutal. Mira, uno de ellos fue el arte de vivir, ¿no? El arte de vivir desde el presente, de conectar con uno mismo y al final meditar te daba como hasta placer, ¿no? O sea, el estar tan centrado en esta respiración, nos enfocábamos mucho porque
te enseñan a meditar. Ya te digo, yo no había meditado nunca, entonces te enseñaban a poner solo el foco, pero claro, 10 horas al día poniendo el foco en cómo sube la respiración, cómo baja la respiración, no pensar en nada, no se trata de dejar la mente en blanco, sino de concentrarte en esa respiración, si sube, si baja, si es rápida, es lenta, cómo, ¿no? Cómo es. Entonces, el centrarte solo en esa respiración realmente te daba una sensación placentera, pero también había momentos duros. Y ellos, sobre todo, una de las cosas que me quedo es lo que te comentaba de las emociones. Nosotros no somos esa emoción. Entonces, al final, estos 10 días, el respirar te ayuda a ir sacando todas tus heridas de la infancia, todos esos bloqueos, esas creencias limitantes, todos esos dolores de niño, todo eso se queda en nuestro cuerpo, ¿no? Y a veces nos bloquea y el cuerpo nos habla, pero nosotros lo silenciamos. Entonces, y vamos sacando, como ellos decían, un poco de pus. Vamos sacando heridas, vamos sacando dolores, vamos sacando traumas, miedos. Entonces, con todo esto, yo había momentos que yo estaba meditando y estaba llorando, pero es como la reacción del cuerpo porque estás sacando y sacando y sacando, pero eso te está ayudando a vaciar, por una parte, ¿no? Y a un poco a sanar esas heridas. Y un poco lo que decían es, aunque estés llorando, no intentes no llorar. Aunque estés con ese placer, no intentes que sea de por vida, porque ni esa sensación placentera va a ser de por vida, ni ese dolor o esa tristeza va a ser de por vida. Entonces es muy importante que tú sepas que tú eres tú, que las emociones y los sentimientos te van pasando, ¿vale? Y tú las atraviesas, te atraviesan, pero luego siguen su camino. No te quedes en ellas, ni te aferres a las buenas ni a las malas. O sea, a veces queremos aferrarnos a esas sensaciones de felicidad pura, ¿no? ¡Guau! Estoy súper feliz, pero eso no puede durar todo el tiempo y esa felicidad se irá. Si no te preparas, si no entiendes que tú no eres esa emoción, que tú no eres esa felicidad pura, te estampas. Cuando esa felicidad se va, te estampas. Y por lo contrario, cuando tú estás mal, ¿qué haces? Intentas que se vaya. No quiero llorar, no quiero estar mal, mi vida es horrible. Claro, ¿qué haces? Alejas esa sensación, pero esa sensación, si tú no la atraviesas, si tú no la sanas, si tú no la vives, la integras dentro de ti, no se podrá ir. Pero igual que ha llegado, se irá. Y eso lo aprendí y, wow, es un clic en la vida, porque en los momentos que yo ahora, obviamente, me ha transformado, pero esto es, como decíamos, es una evolución constante. El crecimiento personal me apasiona, pero es un crecimiento que hasta que me muera voy a seguir creciendo, evolucionando, transformándome. Entonces, hacia lo que me ha ayudado es aprender a gestionar esas emociones. Y cuando yo ahora no estoy bien o tengo un momento de bajón, no me quedo en que yo soy eso, o qué mal estoy súper triste. No, entiendo que eso es una emoción y que igual que ha llegado para quizás hablar, ¿no? Mi cuerpo me está queriendo decir algo, y por otra parte se irá. Cuando lo transites se irá. Y es un poco eso lo que me enseñó Vipassana. Y luego Yamita acabé viviendo con monjes. Eso también. Ok, antes de que nos cuentes esa historia de los monjes, que debe ser también una experiencia brutal, lo que mencionas está fenomenal, fabuloso, en serio, me encanta mucho, me gusta mucho, porque considero que siempre lo más difícil, o sea, digamos que esa es tu experiencia, ¿no? Digamos que yo tenía la experiencia de otro tipo de terapias que son más de esta tierra y es, digamos, con medicinas ancestrales, que pues digamos que en Oriente una de las herramientas para el conocimiento del ser es la meditación, porque pues siempre ha sido muy famoso, los monjes calvitos con sus trajes naranjas meditando y demás. Eh, pero pues digamos que de este lado del mundo las herramientas son diferentes, pero pues siempre se van hacia el mismo propósito. Y pues acá estamos mucho más afianzados a lo que hacían los indígenas, a el tema de la ayahuasca, de hongos, de ese tipo de ceremonias con sustancias que también pues como todo en la vida son estigmatizadas, de pronto eso es un poco más porque están, pero lo que mencionas es importante y es entender que lo más difícil de todo es cuando termina. Claro, tú haces 10 días de meditación durante 10 horas, pero ¿qué pasa cuando se acaban esas 10 horas de meditación?
cuando se acaban esos 10 días de meditación. Y ahí es donde es importante encontrar el punto de equilibrio, porque pues tienes que entender que ya no puedes quedarte allá meditando el resto de tu existencia, ¿sí? Digamos que cuando tú estás en una ceremonia de yagé es algo similar. Tú en algún momento, cuando es de todo satisfactoria, te acuestas en la tierra y dices, esto es increíble, o sea, estar vivo es la sensación más brutal del mundo. Pero es eso, es una sensación de placer que estás sintiendo en ese momento, de éxtasis, que tú ves los árboles, los ríos, las plantas, todo lo que está a tu alrededor y dices, "Oh, o sea, Dios es increíble, o sea, la vida en sí misma es increíble, la existencia es, pero eso va a pasar, es una sensación. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando vuelves a tu realidad, cuando tienes que afrontarte otra vez con el caos de una ciudad, cuando el viaje acaba, ¿sí? Claro. Que eso es uno de los temas más importantes, porque claro, entonces ahí es donde entramos también en otro círculo, ¿no? Entonces siempre estamos buscando esa sensación de plenitud, esa sensación placentera, pero pues lo que te digo, no todo el mundo puede ser un monje y quedarse allá viviendo con los monjes, no todo el mundo puede quedarse en la selva en una ceremonia con indígenas, entonces hay que aprender a encontrar ese punto de equilibrio para que sin necesidad de, así tú no estés meditando, así no estés utilizando ningún ceremonia, no estés con ningún taite y demás, logres sentarte un día, ver por la ventana y decir qué afortunado estoy de estar vivo, me siento pleno, me siento alegre, que, o sea, disfrutar cada instante de la existencia y ese es el punto más difícil. Ahora sí, cuéntanos cómo terminaste viviendo con monjes. Mira, antes de terminar con los monjes, remarco un poco lo que estás diciendo, ¿no? De cuando acabo el Vipassana, entonces en ese momento, ¿qué pasa, no? Ahí fue cuando empecé a vivir con los monjes, pero si me preguntas qué pasa al volver a España, ¿no? Que es un poco eso, lo que te comentaba antes, ¿no? El piloto automático, la sociedad, quieres volver a encajar en ese ritmo y entonces quizás puedes como olvidarte de todo eso que has aprendido, ¿no? Por eso es tan importante y por eso remarco mucho en el programa de Coco Travel la parte posterior, ese acompañamiento emocional para llevarte contigo las herramientas de Asia y poder empezar a vivir como tú vivías en Asia, que era desde el presente, conectando con tu interior, ¿no? Estando tranquilo, en paz, en calma. Y también darte cuenta que tú estés donde estés, no tienes que estar en Asia o tienes que estar meditando 10 horas al día para tener esa calma interior. Puedes seguir tu vida, puedes hacer mil cosas en tu día, pero te sientes y vives desde dentro. Te escuchas, pones límites, rompes un poco con el estereotipo, ¿no? De lo que te toca o no te toca. Pero yo ahora me escucho y digo que no, si no me apetece o si mi cuerpo siente que es lo que tengo que decir, ¿no? Entonces ya no tengo la presión social, ya no me importa el qué dirán. Y eso es súper importante. Y eso el meditar también me lo dio, porque me di cuenta que al final lo más importante es estar bien con uno mismo. ¿Qué importa lo que los demás digan? Además, a veces pienso que los demás les gustaría quizás tener ese centro y estar en esa calma interior. Y yo lo veo con compasión, lo miro con compasión, porque al final es gente que quizás no está en este punto y no te puede entender, ¿no? Entonces, bueno, compasión y sin victimizarnos, ¿no? De esa situación. Y un poco eso. Entonces, yo ahora medito cada día, pero poco. Medito 10 minutos al día. Lo que sí que hago cada día sagrado es journaling. Agradezco, además anoto señales, sincronías, porque para mí la vida está llena de señales y de mensajes que nos manda el universo y de algún modo yo estoy súper conectada a ello y incluso siento que Yamit, que me escribieras es una señal y por eso estoy aquí y te lo quería agradecer que de corazón, de verdad lo digo, porque es súper bonito lo que tú también estás haciendo, de dar voz, ¿no? A estas historias. Entonces, bueno, un poco eso. Y si quieres te cuento lo de... Gracias, gracias. Sí, fabuloso ese acompañamiento. La verdad que, o sea, en tu proyecto, sé que con tu energía, con lo que transmites, como te expresas y demás, pues sé que va a ser una experiencia muy, muy gratificante para las personas que se animen a vivir esa aventura y pues más que tener ese acompañamiento, porque pues es valiosísimo hacerlo, para que
realmente el viaje sea trascendental, para que realmente deje una huella en las personas. Y ese estado, me acordaste ahorita que estabas diciendo que meditas y demás. Hay un gran maestro que pues creo que es una de las personas que más ha influido en mi pensamiento, que casi siempre lo menciona en los episodios, y es Facundo Cabral. Él tiene un audiolibro muy bueno en el cual dice, la meditación llegará a cada uno por sí sola. O sea, es un estado natural del ser, estar en ese estado de meditación. Así las personas piensen que tú estás nadando, corriendo, bailando, cantando, porque no es solamente sentarse, estar en silencio, sino él lo mencionaba como un estado de plenitud constante, ¿sí? Aunque estés haciendo lo que estés haciendo, es estar en un estado de plenitud constante, agradeciendo por tu existencia, estar presente, que es lo más importante, porque nuestra cabeza siempre mantiene la dualidad del pasado y del futuro, queriendo y anhelando cosas que nunca volverán y anhelando otras que ni siquiera aún existen. Entonces, pues mantenemos en esa dualidad, y es estar aquí presente, que pues por eso también hay muchos libros, y uno de los uno muy bueno y muy práctico es El poder de la hora, que nos enseña a estar acá en este momento, estar acá conectados, ¿sí? No estar pensando en este momento. Si uno no estuviera así, obviamente la mente en este momento podría estar divagando en tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que ir a comprar, ¿qué voy a hacer después de eso? No, es darse ese momento y esa oportunidad de estar ahí, existiendo por un instante y disfrutando a plenitud. Y ahora sí, cuéntame, que tengo la intriga de cómo terminaste bien. Y eso Asia también y a mí te lo enseña. Asia te enseña justamente a vivir el presente. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿puedo hacer un solo travel en Europa? Claro que puedes hacer un solo travel en Europa y claro que será nutritivo en el sentido que te va a nutrir, ¿no? Por dentro, pero el cambio radical de irte a Asia es coger una perspectiva y ponerte en otro mundo, caer en otro mundo, ver tantas realidades que te das cuenta que hay tantas realidades en un solo mundo, que aunque tú hayas caído donde has caído, que aunque tu círculo más cercano esté haciendo un máster o un trabajo o tenga hijos a los 30, se case, etcétera, y siga el porque toca, te das cuenta que yo conocí gente que tenía 30 años, no se había casado, no tenía hijos, no tenía casa, iba con una mochila y decía que su casa era el mundo. Otros que eran nómadas digitales, otros que se habían montado su negocio allí y tenían un hostal y vivían de ello. Entonces, ese clic, te das cuenta que hay tantas historias y tantas vidas en un solo mundo, que es un poco lo que yo también intento transmitir. Vivas donde vivas, tú puedes crear tu propia realidad en cualquier momento, ¿no? Tú puedes crearlo. Y por eso a veces es mejor no escuchar las opiniones ajenas, porque muchas veces te frenan. Y por eso decía que las respuestas están dentro, porque en el momento que te escuchas a ti, realmente eres consciente y sabes realmente qué es lo que quieres, puedes empezar a crearlo. Pero para saber qué es lo que quieres, te tienes que dar ese espacio. Y para mí el espacio me lo dio Asia. Coger perspectiva, ir sola, conectar con mi interior y además también te digo que conoces muchísimos amigos, muchísima gente, o sea, ahora me va a venir a visitar una amiga de Alemania, ¿no? O sea, es maravilloso. Y también además del programa, que eso me he olvidado comentarlo, es un programa que es el que ofrezco, pero el programa incluye lo que sería la comunidad. Y yo estoy creando lo que es la comunidad de Coco Travelers, que son solo travelers conscientes. ¿Por qué? Pues porque quieren intencionar ese viaje, quieren empezar a vivir desde dentro, ¿no? Hay un para qué en ese viaje. Y conocer gente con esa mente abierta es súper potente, porque te das cuenta que no estás ni loco, ni estás solo, ni vas a hacer una locura. No, 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 no. Simplemente tu círculo no es el que te anima a hacer eso. Pero hay gente que está en tu mismo punto, que ha hecho un golpe en la vida, ha tenido un golpe en la vida y necesita un clic, un cambio. Yo estuve 3 meses también, Yamit, más que nada porque para mí no era un me voy a quedar a vivir. Para mí era como que por eso lo he programado así, ¿no? De decir, bueno, tú te vas a Asia con un propósito que es el de encontrarte y el de conectar con tu interior, pero luego tú vas a volver a esa realidad tuya y vas a empezar a crearla y a vivir desde dentro. No, no tienes por qué quedarte en Asia, ¿no? No, no se trata de eso.
Y lo de los monjes, discúlpame que es que me voy. Tranquila, no, antes de que entremos a lo de los monjes y eso de la comunidad me encanta también porque poder conectar esas personas con ideales porque a veces se ve un poco instante. O sea, digamos que cuando yo tuve ahí una experiencia muy fuerte que tuve en mi vida, fuerte no digo que dolorosa o algo así, sino que mentalmente fue fuerte, o sea, me cambió la realidad por completo, fue una cosa de un solo día, de 8 horas, básicamente, en donde toda la realidad se fracturó por completo y pues obviamente cuando ese tipo de esas cosas pasan, tú dices, uy, ¿y ahora qué? Ahora ya no veo el mundo igual y ahora pues con quién comparto. Obviamente se han ido muchas personas con las que solía compartir porque ya no hay los mismos gustos, no hay esa misma percepción y demás. Digamos que en este ejercicio del podcast me he dado cuenta que pues no está solo. Hoy voy en el capítulo 36 de personas que no ven el mundo como lo ven y pues es porque hay ciertos capítulos que no he podido, o sea, si los hubiera ya podido hacer todos o todas las personas a las que les he escrito me hayan respondido, que yo creo que me responde el 1% de los mensajes que envío todos los días, tendría, no sé, como 500 capítulos, ¿sí? Entonces, hay el generar esa comunidad y demás, porque pues también hace sentir eso. Somos animales sociales, innegable. Así en algunos momentos tengamos deseos de irnos a vivir solos en la punta de alguna montaña, pero somos animales sociales, necesitamos de esa interacción. Y pues claro, o sea, no falta que un par de coco viajeros terminen haciendo familia, cosas así, por el estilo que se pueden dar con esas conexiones, que también es muy valioso y muy enriquecedor porque son personas que van a empezar a compartir ciertos gustos y ciertas actividades. Ahora sí vamos a ¿por qué terminas viviendo con monjes? Vale, bueno, un poco al terminar Vipassana, esto también lo tengo en mi Instagram, te he hecho un carrusel un poco de explicándolo, pero así breve, 5 días más tarde de haber estado en Vipassana, me encontré a un chico que habíamos coincidido en un tuk-tuk. Un tuk-tuk es un transporte de allí de Camboya y compartíamos, él era danés y compartimos el tuk-tuk porque los dos íbamos al Vipassana y éramos solo 3 europeos y todos los demás eran camboyanos, ¿no? Y además no puedes conocer mucha gente allí porque es en silencio. Entonces era un poco difícil, pero nos conocimos en un tuk-tuk de 10 minutos. 5 días más tarde de acabar el Vipassana, nos encontramos en los templos de Angkor, en Camboya. Son hectáreas y hectáreas de templos, ¿no? Y dices, ¿por qué me lo he encontrado? Yo sabía que era una señal, yo sabía que, yo sé que estoy acompañada y que eso era una señal. Entonces, él no iba solo, él iba acompañado de 2 monjes. Y cuando me encontraron y yo les saludé, directamente me invitaron a su monasterio a vivir y me dijeron, quédate el tiempo que necesites, que quieras. Y no era un monasterio turístico, era un monasterio donde vivían los monjes y la familia y ya, y poco más. Conocí a una monja y ella era la que cocinaba y yo vivía con ella, dormía con ella, meditábamos, cocinábamos, iba al supermercado, que realmente el supermercado era un, una tiendecita en medio de la nada, porque estábamos en medio de la nada, y yo dije que sí. Y si hubiese tenido mi planning, quizás hubiese organizado el irme luego a mi próximo destino y eso no hubiese pasado, ¿no? Y para mí fue lo más potente que he vivido en todo el viaje porque, wow, porque cada mañana meditábamos, pero luego durante el día hablábamos mucho, paseábamos, bueno, vivíamos como ellos, ¿no? Y te das cuenta que no tenían nada, pero que eran súper felices, que estaban viviendo el presente, que no tenían nada y que te estaban ofreciendo dónde dormir, te estaban ofreciendo comida. Luego con su coche nos llevaron a la estación de tren más cercana y yo quise dar dinero, darles algo en agradecimiento, porque al final me quedé una semana entera y ellos no quisieron aceptarlo. Y no quisieron y encima nos invitaron, nos dijeron, tenéis una casa siempre que siempre que volváis a Camboya, ¿no? Y wow, qué bonito, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Y también ellos fueron los que me enseñaron un poco lo que es el arte de vivir, el arte de dar sin recibir nada a cambio, de no necesitar nada material porque ellos están llenos, porque están bien consigo mismos, ¿sabes? Entonces para mí fue una experiencia que, bueno,
querer controlar lo incontrolable hubiese sido imposible, el llegar hasta allí, imposible. Y fue una experiencia que me ha marcado muchísimo. Qué bonito ese aprendizaje, ¿no? Porque es otro de los factores que más enferma a esta sociedad y es el querer acumular un montón de cosas que no tienen ningún valor ni ningún sentido. Entre más cosas tengamos, más nos necesitan a nosotros, ¿no? O sea, si tú tienes un televisor, básicamente tú no lo necesitas. El televisor te necesita a ti porque pues ahí estás dando tu tiempo. Si no es un objeto inerte que está apagado, hay muchas cosas de las que diariamente vivimos, incluso con un montón de ropas y también parte de la vida es a poder desprenderse un poco de todo esto, a vivir más con una mochila más pequeña, porque como bien lo decías, tenemos un gran hogar que es este hermoso mundo, el cual tiene muchos caminos por recorrer y descubrir, ¿sí? Entonces, pues básicamente si nos vamos hacia ese punto que para algunos puede ser extremista, pero pues ahí también se puede encontrar un balance muy bonito y es aprender a que no necesitamos tantas cosas que es lo que yo siempre digo, pasamos nuestra vida, o la mayoría de personas pasan su vida endeudados con un banco pagando una casa que va a quedar ahí porque es un objeto inerte que sí, la vas a disfrutar, bien, sí, te va a dar un abrigo y es como uno de los propósitos de la vida, pero y que todo el tiempo que has invertido, todo el tiempo que ha costado el trabajo y esfuerzo ha valido la pena para tener esas cosas materiales que no tienen ningún valor. Considero que el propósito mismo de nuestra existencia, que es una de las preguntas que más ha atormentado al ser humano y que atormenta a lo largo de su existencia, es disfrutar, porque estamos acá en una sola oportunidad. O sea, nuestra vida es tan corta, es un pasaje efímero en una infinidad. Y pues nuestra vida es solamente eso, a disfrutar y aprender, porque en algún momento ese cuerpo va a perecer, vamos a morir, y pues lo único que realmente es cierto es que todo ese aprendizaje todo lo que hemos vivido, hemos disfrutado y hemos conocido va a trascender en la eternidad porque el resto todo va a quedar aquí en este plano material. Eh, me fui. Por eso. Se me olvidó la pregunta a la que iba. No, dale, dale, ¿qué ibas a decir? No, 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 pregúntame, tranquilo, y a mí, dime. Sí, pues digamos que el tiempo, ahorita que está viendo la hora, ya apremia bastante porque para no alargar tanto el episodio, entonces me gustaría ir cerrando. Y yo sé que es una pregunta un poco complicada que me gusta hacer al final y es que encapsules todo lo que viviste durante esos 3 meses y lo que sigues viviendo, porque pues lo que tú dices, el aprendizaje nunca termina. O sea, todos los días conocemos mejor quiénes somos a lo largo de los años, de los días, y pues es como un despertar, el ver el mundo con unos nuevos ojos que nos llena de vida, nos da un regocijo. Pero me gustaría que encapsularas todo eso que viviste en un aprendizaje esencial, en uno solo de todos los que nos has mencionado, ¿cuál fue el más significativo para ti? Mm. Yo diría que la conexión en uno mismo. Yo vivía desconectada de mi cuerpo, también no he mencionado, pero también tenía una alergia, se llama urticaria crónica y era crónica porque era por ansiedad. Entonces tienes que gestionar esa emoción para que se te vaya y eso no era tan fácil como sacarte la leche, ¿no? Si eres alérgico. Entonces, para mí, mi cuerpo estaba desconectado. Yo estaba desconectada de mi cuerpo, de todo, ¿no? Entonces, Asia fue una conexión a mi ser, a mi interior, a esa Coco que siempre ha estado allí, pero que yo iba pagando, porque esa personalidad que yo tenía o esa manera de ser no era bien vista quizá de cara afuera, y yo la escondía, la pagué, y ahora estoy en un punto que gracias a Asia quiero vivir desde dentro, quiero vivir como yo sienta, sin que me importen o sin escuchar esas opiniones ajenas, sino vivir como yo quiero, creando mi propia realidad. Y lo que te comentaba, o sea, al final lanzar ese grito de si no estás bien, no lo veas como que eso va a ser tu de por vida. No veas esa depresión como que vas a tenerla toda tu vida hasta que te mueras. Eso va a cambiar. Ahora estás pasando por este proceso, que es un proceso de transición, que además si lo agradeces, seguro que lo miras con otra perspectiva, te das cuenta que tú no eres esa emoción o eso que te está pasando, lo vas a transitar mucho más rápido y por otra parte vas a empezar ese despertar que tú dices y a conectar contigo y a empezar a vivir de otra manera, mucho más calmada, desde dentro, pausada, en esa paz interior, ¿no? Sin ese ruido mental. Entonces,
eso que nos pasa, aunque duela mucho, es pasajero, igual que las emociones, y están aquí para algo. Y ese algo nos van a enseñar a vivir de otra manera. Entonces, en parte, agradece que te esté pasando eso porque va a ser tu despertar hacia algo nuevo, ¿no? Y si lo puedes acompañar ya con un solo travel y conectar contigo, coger perspectiva y prepararte para que cuando vuelvas puedas vivir más desde dentro, pues le invito a todo el mundo que nos esté escuchando a poder hacerlo. Claro. Y no, y es enfrentarse a muchas cosas, porque digamos que no hemos hecho énfasis en eso, pero también es enfrentarse a una cultura completamente diferente, tanto en la forma en cómo comen, cómo profesan su día a día, incluso pues un impedimento, el idioma, que digamos que de este lado del mundo, obviamente son muy pocas las personas que, o sea, tú por ejemplo, no sé, en el colegio, en la academia te enseñan tu lengua nativa, que en nuestro caso pues es el español, pero y otra alterna, inglés y ya, pero pues no, o es muy raro encontrar que haya programas de formación, no sé, en mandarín o en diferentes idiomas de Asia. Entonces, pues claro, el idioma también va a ser enfrentarte a, porque te vas a sentir perdido, o sea, es una emoción que también se va a generar innegablemente. Y pues por lo que veo, lo del Solo Travel, que es su iniciativa, pues va a estar enfocada es a realizar esos viajes en Asia para que tengan un contexto pues bastante transformador en las personas que lo realizan. Que justamente así, y ese nombre que me diste para este episodio, ya para ir cerrando, me encantó porque considero que el viaje más importante, el más importante y el más trascendental en nuestra existencia es el viaje que nosotros hacemos hacia nuestro interior, porque dentro de nosotros yace un universo completo, ¿sí? Somos parte de la inmensidad y del todo, entonces ese viaje es bastante importante realizarlo en nuestras vidas y pues me encanta ese contexto que le estás dando. De verdad, muchas gracias por aceptar. Me encanta que hayas vivido esa experiencia y que ahora quieras transmitir ese mensaje, quieras narrar tu historia, que hayas sufrido esa transformación. Y pues nada, muchas gracias por aceptar, Coco. Me gustaría que ya para cerrar, pues nos dejaras un mensaje final a las personas que van a estar viendo el episodio posteriormente, a los que se conectaron, pues muchas gracias por acompañar aquí en este episodio, escuchar la historia de Coco, que me parece bastante bonita, bastante interesante y con un gran mensaje muy importante, y es que debemos realizar ese viaje a nuestro interior para tener una vida más plena, más en paz con nosotros mismos y con mucho más amor a lo largo de nuestra existencia. Así que gracias y ya cerramos con tu último mensaje que le quieras dejar ahí. Mi último mensaje diría que siempre hay un para qué y que no te victimices, simplemente agradece lo que te está pasando porque eso puede ser el inicio de algo nuevo, de ese despertar de conciencia que te va a llevar a otro nivel. Son pruebas de maestría que nos envían la vida, te lleva a otro nivel y puedes empezar a vivir en mucha más paz, calma interior y desde dentro, ¿no? Que es un poco lo que íbamos comentando. Perfecto. Muchas gracias, Coco. Feliz noche para ti. De corazón, gracias por darme la oportunidad y de verdad, te lo agradezco. Es muy bonito lo que estás haciendo. Gracias. Gracias. Feliz noche.